Muy bien, entendido. Bueno, Ahorita empezamos nosotros. Ahorita eh, empezamos. vamos a empezar con el Padre Nuestro. A ver, mi, Más padre Jerónimo que lo empiece. anda, Sí, ahorita vamos. Ay, me corrige, qué bueno. Ahora sí la veo las letras tan grandes. Ujú. Pateremon, Gemón, joentois, gemon, coentois, uranois. Agiaceto onoma su. Hagiaceto, Agiaceto to honoma su. El ceto que basileia musu. Geneseto tos telema su. Josen urano kai epiges. Ton arton gemon ton epusium dos gemin semeron. Don Kai Arton, Don Arton Gemón, meron. Ton arton gemon. Eh, Epiusio, ton epusium dos gemin semeron. Semeron, Meron. Semeron. Caiafes gemin ta ofele matat gemon. Os kai gemeis afecamen Afecamen, afecamen tois ofeiletais gemon. Ofeiletais, Ofeleitais gemon. Le puedes subir un poquito. Kai me eisen que gemas eis peirasmon. Alá ruisai gemas apotu ponerú. Amén. amén, muy bien, Gemás, ¿Qué más? Gemás, a la risa y Gemás a Putuponerú, A la ruisai gemerás Gemás, ¿Qué más? gemas apotu ponerú. ujú. Caime, Mateo 6:9. Ah, Caime eisenen, que es Gemás. Aquí dice, y no nos introduzcas a nosotros, no, no introduzcas a nosotros, no nos introduzcas, no nos metas, no nos pongas eispeirasmón en tentación, no. No nos metas. ¿sí? Mm, No nos metas, mm. digamos, la traducción más literal, no nos introduzcas en Tentación. tentación, sino, risai, libéranos apotuponerú del mal. Del mal. Ahora sí, Ay, Jesús bendito. Mm. A ver, dice Pater, Gemó, Joen, Tois, Uranois, ay, ja, Hagi, Hagias, Hagiasteto, To, on, Onoma, ujú, Onoma, ajá, Su. Y luego es el Teto, ujú, G, Basileia, Su. Luego es ge, ge, Genefeto, Genefeto, To, Telema, Telema, Su. Ay, este es su espíritu rudo, ujú, ujú. Josen, Urano, Kai, Epi, Ges. Tu, Artón, Ton, Artón, Arton, perdón, Ton, Artón, Gemó, no, ¿sí gemón, está bien? gemón, 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 tú, ton, sí, Epiusiu, o, u, suena u, epiusion, Epiusión, estoy confundiendo la U con la N. eh, Epi, epi, Epiusión. ajá, Eh,
Dos. eh, Gemí. Gemín, Gemín, sí. Se, Semerón. Semerón, Semerón. Cai. Arfes. Afes, Afes, sí, Afes. Afes. Gemín. Geminta. Uy, Dios. Ofeilémata, Ofeleimata. no, Ofeilémata, Ofeilémata. Gemón. Gemón, Sí. Luego Jos. Kai. Geméis. ah, Afe, Afecamen. Afecamen, Afecamen. Tois. Ofeiletais. Ofeiletais, Ofeleita. Ay, Dios. Ofeiletais. Gemón. Kai. Caime. Eisene. Eisene. ¿Qué? ¿Qué es? Eisenenques, Eisemenques. Eisenenques, Eisemenques. Gema. ¿qué más? Más. Más. Eis. Peirasun. No. Peirasmón, Peirasmón. ujú, Y luego es Alá. Ros, Rosy. Rysay, Risay, sí, tienes razón, Risay. ¿Qué más? Apo. Tú. Ponerú. Ponerú, Apotú, Ponerú, Apo tú, de ponerú. el mal, Ajá. de el Apo mal. tú. Ajá. Apo es una preposición que exige Ujú, genitivo, ujú. ujú, y quiere decir de o Sí. desde. Ok. Entonces, libra Nos. a nosotros de el mal. Alma. Ok. Bueno, ya está, muy bien. Ahora vamos a la lección que estábamos, la antier, Ajá. que es las preposiciones, precisamente las Sí. preposiciones. Esta lección, pues Sí. ya la vimos Ujú, la clase pasada y también en el curso pasado. sí. Eh, Hay que tener en cuenta que las preposiciones exigen algún caso. Les decía yo que en español las preposiciones, bueno, no hay casos en español. Hay casos. Genitivo de eso no existe en español. Más bien los casos o las funciones de los casos en español se dicen por medio de preposiciones, ¿verdad? Eh, Regala eh, dulces a los niños para el fin de año, para la kermés. Entonces, las preposiciones nos van diciendo las funciones de las palabras, pero las palabras no cambian. Las preposiciones son las que nos indican las funciones de las palabras. Bueno, cuando hay preposiciones, ¿verdad? En griego no. En griego las preposiciones exigen un caso, ¿verdad? Ujú, Aunque el caso no venga mucho al caso, la preposición exige un caso. Entonces hay ujú, preposiciones de genitivo, ujú, anti, apoec, pro, estas son ujú, las principales preposiciones que exigen genitivo, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, aunque eh, la traducción no sea de, la típica traducción del genitivo, aunque no sea de, bueno, tiene que ser genitivo después de un anti, que quiere decir en vez de o en lugar de.
Apo quiere decir de, desde, o lejos de, o incluso quiere decir con. Ek quiere decir de, desde, por o según. Ek. Pro quiere decir antes, antes de, antes que, en pro de. De dativo tenemos dos preposiciones principales, en y sin. En quiere decir en o entre, y sin quiere decir con. De acusativo tenemos dos preposiciones principales, ana, que quiere decir hacia arriba, y eis, que quiere decir hacia. Como ven, las preposiciones que exigen acusativo tienen matiz de dirección, de movimiento, de movimiento. Bueno, estas son las preposiciones que nada más se usan con genitivo, estas son las que nada más se usan con dativo, y estas son las que nada más se usan con eh, acusativo. Pero hay preposiciones que utilizan o genitivo o acusativo. Dia, kata, meta y hiper. Estas son cuatro preposiciones que pueden utilizar ya sea genitivo o acusativo. Y según el caso que siga después, tiene un matiz la preposición. Por ejemplo, dia, cuando sigue un genitivo, quiere decir por medio de, a través de o durante. En cambio, dia, cuando sigue un acusativo, quiere decir por esto o por aquello, a causa de esto. ¿Mm? La preposición kata con genitivo quiere decir de, debajo o contra, ¿verdad? En cambio, cuando sigue un acusativo, quiere decir abajo, a lo largo de, ven que como hay movimiento, durante, o también quiere decir según. Les decía yo, como en mi Biblia, como en mis evangelios, aquí dice, si lo pueden leer, Ajá, kata. kata lucan. Lucan. Lucan está en acusativo, por eso termina en ni, ¿verdad? Y entonces, si yo tengo la preposición kata con acusativo, según Lucas, ¿verdad? Y otra preposición de dos terminaciones es hiper. Hiper quiere decir sobre o en favor de cuando está siguiendo un genitivo, pero cuando sigue un acusativo quiere decir más allá de. ¿Ven? Y meta también es una, en realidad, termina de dos casos. Con genitivo quiere decir con, meta con genitivo quiere decir con. En cambio, meta con acusativo quiere decir después de. La metafísica, pues es el libro que está después de la física. Este, eh, En, eh, en cambio, con genitivo quiere decir solamente con, ¿verdad? En poesía tiene el sentido condativo de entre, pero esto es más raro. Por eso se puede considerar como una preposición de dos terminaciones, genitivo, acusativo, diácata, meta, hiper, ¿verdad? Y luego hay otras preposiciones que pueden usar eh, tres, tres casos. Anfí, epi, peri, para, pros, hipo. Son seis, las principales. Anfí, que con genitivo quiere decir acerca de, con dativo quiere decir alrededor de, y con acusativo también quiere decir alrededor de. Peri, peri quiere decir acerca de, ¿m? O por encima de. Con dativo quiere decir alrededor de, y con acusativo también quiere decir alrededor de. Como ven, anfi y peri son casi intercambiables, ¿verdad? Tienen el mismo significado. Epi se utiliza mucho en español, ¿verdad? Epi quiere decir sobre cuando sigue un genitivo, o en tiempo de, ¿verdad? Cuando se utiliza un dativo después de epi, quiere decir junto, sobre a, perdón, junto a, sobre, en poder de,
en honor de. Y cuando sigue un acusativo, quiere decir hacia, contra. ¿Mm? Para es otra preposición de tres casos. Cuando sigue un genitivo quiere decir de parte de, cuando sigue un dativo quiere decir junto a, y cuando sigue un acusativo quiere decir a lo largo de, durante, contra, en comparación de. ¿Mm? Pros es otra preposición de tres casos. Con genitivo quiere decir al lado de parte de, en nombre de. Con dativo quiere decir cerca de, además de, y con acusativo quiere decir contra, para, respecto a, hacia, en comparación de. Y hipo, con genitivo quiere decir por o bajo. Con dativo quiere decir bajo y con acusativo quiere decir bajo o hacia. Entonces, estas son las 6 preposiciones más usuales de 3 terminaciones. Afía, piperí, para, pros, hipo. ¿Verdad? Bueno, este, eh, bueno, voy a volver a decir las notas, ya que se está grabando este programa y que Margarita no estuvo en la clase pasada. Las preposiciones terminadas en vocal, excepto peri y pro, pierden la vocal si sigue una vocal en la siguiente palabra. Por ejemplo, ekeinon, bueno, pues ekeinon quiere decir de aquellos, está en acusativo, perdón, en genitivo plural. Quiere decir aquellos, y empieza con epsilon, con una vocal. Entonces la preposición meta, pierde la vocal a, Sí. para no decir dos vocales juntas, metaekeinon. Entonces digo metekeinon. Ok. Y en vez de la alfa que quité, pongo una apóstrofe. Metekeinon. Entonces, este no es un espíritu suave, no, es un apóstrofe. Ok. ¿Mm? Porque el espíritu suave pues va en la primera vocal, Sí. no puede ir en la tercera, ¿verdad? Ni sobre una consonante. Entonces esto es un apóstrofe. Y no digo metaekeinon, sino metekeinon. Y entonces, meta con genitivo, ¿qué quiere decir meta con genitivo? Aquí está, meta con genitivo quiere decir con, ¿verdad? Con aquellos. Metekeinon, con aquellos. Ahora, puede ser que pierda la vocal, pero la siguiente palabra tenga no solamente vocal, sino espíritu rudo, ¿verdad? Entonces, la, la, la tau se aspira, se aspira. ¿Cuál es la aspirada de la tau? Pues es la teta. Delta, tau, teta. Delta, la suave. Tau, la fuerte. Zeta, la aspirada. Entonces, cuando sigue cuando queda la palabra, la letra tau, con un espíritu rudo, se aspira y queda en teta. Entonces no es met gemeras, sino mez gemeras. ¿Ven? Aquí está la preposición epi. ¿Qué pasó aquí? Que la iota la perdí porque sigue una vocal, ¿verdad? Y entonces por eso puse el apóstrofe, ¿verdad? Pero luego quedó una muda fuerte junto con un espíritu rudo. Entonces esta la tuve que aspirar. ¿Cuál es la aspirada de la pi? Beta, pi, fi. La aspirada es la fi. Entonces no es ep gemas, sino ef gemas. Ef gemas. Bueno. La preposición ek se cambia en ex siempre que la siguiente palabra empiece por vocal. Esto es muy, muy común. Ek se cambia en ex si la siguiente palabra empieza por vocal. ¿Mm? También cuando las preposiciones se pegan a un verbo, también pueden tener estos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, la preposición epi, hago. Epi, hago. Es la preposición epi y el verbo hago. ¿Mm? Pero yo no digo epiago, no, porque perdí la vocal, ¿verdad? Aquí no puse apóstrofe porque no son dos palabras, esta es una palabra.
Eso es una sola palabra compuesta de preposición y verbo. Afhiemi, aquí está la preposición apo, y el verbo hiemi. ¿Qué pasó? Que perdió la O porque siguió una vocal, pero luego como esta era aspirada, esta se aspiró. La P se aspira en fi, beta pi, fi. Entonces queda af, hiemi. No pongo apóstrofe porque es una sola palabra. Em, Exegeiro. Aquí está la preposición ec y el verbo egeiro. Egeiro, eh, que quiere decir despertar. Egeiro, esta se convierte en xi porque ya dijimos que la preposición ec, siempre que sigue una palabra que empieza por vocal, se convierte en ex. es, Entonces no es es, equegueiro, sino exegueiro. exegeiro. Exegueiro. Maestro, Sí, discúlpeme. sí, Antes de seguir adelante, por ejemplo, aquí en pago, antes hay otra, pierde, es una I, sí. Es la sería preposición epi. epi. Ujú. Ajá, Es la preposición epi, pero perdió una i porque sigue otra vocal. ajá. Ah, Ahora, no pongo ahí apóstrofe porque no son dos palabras, es una sola palabra. Ahí sí hay muchas palabras en griego, sobre todo verbos, ¿verdad? Que tienen la preposición pegada al verbo, entonces ya es una sola palabra, pero en el origen es una preposición. El verbo hago quiere decir conducir, conducir. Ep hago tiene el sentido de conducir conducir desde, algo así como sacar, ¿verdad? ¿Mm? Ok. Af hiemi Ah, quiere decir, bueno, remitir, este verbo está en el Padre Nuestro. ajá. ya. A fecamen, hay af, Afecame. af, afes, gemit. Eh, Afecame. es el verbo apo más hiemi. Y egeiro quiere decir despertar, y ekegeiro es como despertar de. Bueno, ya está. Estos cambios ya los hemos visto, ¿verdad? Aquí es en, la preposición en, pero como sigue una labial, ya hemos dicho, la ni se convierte en mi, como en español, ¿verdad? No digo simbiosis, digo simbiosis, ¿verdad? La N se convierte en M cuando sigue una labial. Bueno, lo mismo en griego. Entonces no es en vaino, sino en vaino. Aquí no es en grafo, sino grafo. Y aquí no es en leipo, sino el leipo. La N, la ni, se convierte en lambda, la ni se convierte en gamma y la ni se convierte en mi. Eso ya lo hemos visto. Pero bueno, cuando ven este verbo, ustedes tienen que saber, que aquí está la preposición en más el verbo vaino, ¿verdad? Cuando veo esto, digo, es la preposición en con el verbo grafo, ¿verdad? Grafo es escribir, en grafo es inscribir. Leipo es dejar, ¿verdad? Dejar. En leipo quiere decir descuidar. No siempre la preposición le da un matiz claro al verbo, ¿eh? A veces en español es exactamente lo mismo el verbo sin la preposición que con ella, pero a veces sí, la preposición da un matiz. Bueno, creo que ahí nos quedamos la clase del martes. Ahora vamos a seguir con el vocabulario. Vocabulario. La palabra exusía, exusías, es una sustantivo de la primera declinación, ¿verdad? Y es un femenino, y como sigue una perdón, la última letra de la raíz es una iota. Recuerde que cuando es ro, epsilon o iota, rey, cuando es cualquiera de esas tres letras, la terminación es alfa
necia, terca, Ujú, que se dice alfa pura, ujú, porque está en toda la declinación del singular y del plural, ¿verdad? Ya saben que en esta declinación a veces en el singular esa alfa desaparece, se convierte en eta, ujú, pero cuando es alfa pura, que sigue a rey, está en toda la declinación del singular y del plural. Exusías, quiere decir autoridad, brillo. ujú, Geos, hasta que, mientras que, durante. Xao es el verbo vivir, ujú, vivir. Seteo es el verbo buscar. Soes. Este es un sustantivo de la primera declinación, ¿eh? Es un femenino que tiene la, la eta en el singular como kefales, ¿lo recuerdan? ujú, Este, pero bueno, también es de la primera declinación. Entonces, si aprendieron ustedes, creo, bueno, que se hayan aprendido con esta terminación, bueno, así van a declinar soy, todo eso es vida. Como ven, está ligada al verbo sao, que es vivir. Sao, soe. ujú, Thanatos, thanatu. Aquí tenemos uno de la segunda declinación, ¿verdad? Aquí está el genitivo y aquí está el nominativo, sí, con sigma, sí, eh, que es característico de la segunda declinación, como logos logu o kyrios kyriu. Así vamos a declinar thanatos thanatu, que quiere decir muerte. Se utiliza mucho en español thanatos, decimos thanatos. La palabra tanatología, pues es lo referente o el tratado de la muerte, tanatología. Es un sustantivo masculino de la segunda declinación. Irios, iriao, irion. Aquí tengo dos terminaciones porque no es un sustantivo, es un adjetivo. Irios quiere decir el propio, el mismo, ¿verdad? Ese es masculino y lo voy a declinar como los masculinos de la segunda. Thanatos, thanatu, ¿verdad? Irios, iriu, irio, etcétera. En femenino lo voy a declinar como gemera, gemeras, ¿verdad?